saludarlos. ¿Me pueden oír, por favor? ¿Me confirman? A ver. Buenas noches, ingeniero. Se escucha fuerte y claro. Bien, buenas noches. Primeramente, saludarlos nuevamente para continuar con el tema de la gestión de riesgo de desastre. Me van a disculpar, estoy un poquito afónico de la garganta. Por ello, si hay que precisar algo que no se me comprende, por favor me lo hacen saber con todo gusto para poder aclarar. Vamos a continuar hoy con el proceso en este caso, de reducción del riesgo. Ayer hablábamos del proceso de estimación, hablábamos del proceso de prevención del riesgo de desastres como parte de los componentes de la prospectiva y correctiva del riesgo. Entonces, es importante pues que sobre la base de un proceso diagnóstico, de una debida caracterización del ámbito territorial, donde podamos identificar los peligros, ¿no? Los elementos expuestos y susceptibles a que pues, están sujetos a condiciones de vulnerabilidad, y ellos pues condicionan también los niveles de riesgo en el que se encuentran, van a meritar que podamos desarrollar todo un conjunto de acciones para poder reducir estos riesgos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que podamos un poco precisar este proceso. En el proceso de reducción de riesgo también hay un conjunto de acciones, ¿no?, que se realizan en este contexto ya para reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes en el contexto del desarrollo sostenible, ¿no? En esta gestión del desarrollo sostenible. Aquí hay que redundar siempre que lo que se busca en un proceso de desarrollo es que haya sostenibilidad, que haya cierre de brechas, calidad de vida, ¿no? En ese entender, pues, manejamos también una política nacional de calidad, ¿no? A través del Instituto Nacional de Calidad, se promueve una política nacional de calidad, ¿no?, que busca, en este caso, minimizar algunas situaciones contingentes que se puedan presentar en la utilización de diferentes, vamos a decir, herramientas, instrumentos, algunos otros insumos en el proceso de desarrollo, ¿no es así? Se hacen concordancias de dispositivos normativos, normas técnicas específicas para el uso de materiales, para la construcción, para el uso de insumos, para lo que es la instalación de gas natural, etcétera. Entonces, en ese sentido, la gestión de riesgo de desastres también, pues, va a ese sentido, ¿no? A cerrar al cierre de brechas, a la ocupación sostenible del territorio, a su adecuada explotación de los recursos, etcétera. Entonces, hay una concordancia muy amplia con diferentes políticas de Estado que en este caso van también a coadyuvar a que esta vulnerabilidad, ¿no?, desde el aspecto social, ambiental, desde el aspecto económico que tiene una población, pueda pues ser vista desde estas miradas de las políticas y poder impulsar el desarrollo. Los subprocesos de la reducción del riesgo, igualmente que en los anteriores, tienen puesto un componente de normatividad, hay un contexto de diagnóstico e intervención, no hay un contexto de diagnóstico e intervención. Entonces, miren, aparte del diagnóstico propio que se hace para la identificación de los niveles de peligro, riesgo, vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos en el proceso de estimación, aquí también hay que hacer todo un diagnóstico de intervenciones, ¿no? ¿Qué priorizamos primero? Evaluar todo el conjunto de programas y proyectos, ¿no? La participación social, evaluar el conjunto de programas y proyectos que se van a desprender de esta intervención previa de diagnóstico, y qué vamos a priorizar en el territorio. Hay todo un sistema de información y seguimiento de estas inversiones para la reducción, la planificación participativa. Entonces, participación social y planificación participativa van de la mano, ¿no? Planificación integral, armonizada y transversal. Aquí estamos hablando ya mucho más amplio, ¿no? En contextos integrales, ¿no? Armonizados y transversales. Estamos hablando ya de enfoques de cuenca, estamos hablando gestión a nivel de mancomunidades, porque una cuenca no solamente está en un distrito, puede estar en 2 distritos, en una región. Tenemos que definir estrategias de mancomunidad distrital, regional,
que puedan, en este caso, permitir gestionar estos ámbitos y estos espacios territoriales, ¿no? Y la gestión de recursos también es importante. La implementación de la reducción del riesgo y todo el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación que va a permitir haciendo los inputs constantes a todas las acciones que vamos a desarrollar. En el subproceso de normatividad y lineamientos, hay que desarrollar todo un conjunto de normas y lineamientos y herramientas técnicas que nos permitan de manera apropiada ir reduciendo el riesgo existente. Entonces sabemos pues que hemos construido desarrollo con una falencia de planificación, de autoconstrucción y otras situaciones pues por ausencia de repente del Estado y algunas circunstancias también sociales, políticas que se han venido dando en el país, el crecimiento no planificado, la migración, etcétera, la centralización de las ciudades, de las grandes ciudades, etcétera, ha generado ese desborde. Y ese es el diagnóstico que tenemos. Y sobre eso hay que corregir cosas. Y a través de políticas, planes de desarrollo territorial, ¿no? Y códigos de urbanismo y construcción. Imagínense, redundamos, seguimos redundando que hay que cumplir los códigos de urbanismo y construcción a través de la implementación de los planes de desarrollo territorial, sectorial. Seguimos en eso, ¿no? Tenemos que darle ese énfasis porque ese es el camino, realmente, ¿no? Entonces hay que aplicar estos temas. Ese es el camino que busca dentro de la planificación incorporar el desarrollo seguro. Hay que analizar esta normatividad, incrementando el control y la supervisión de la normativa, que ésta se cumpla, mejorar y actualizar las que existan, ¿no? Para el proceso de reducción de riesgo. Sabemos, pues, que las ocupaciones informales no se deben dar, entonces hay que trabajar en ello. Promover una habilitación urbana, pues, coordinada con el Ministerio de Vivienda, con la política de vivienda y gestionar en el ámbito que nos corresponde como distrito, región, provincia, programas de vivienda, ¿no? Para los diferentes sectores sociales. Entonces acá hay que resaltar también un ejemplo que viene corriendo pues una buena experiencia en el sur del Perú, en Moquegua. Hay un proyecto regional para fines de vivienda, ¿no? Un PROMUVI, que lo viene gestionando la Dirección Regional de Vivienda, ¿no? Con el impulso del gobierno regional. Esa experiencia ha sido calificada como una experiencia exitosa y bueno, va cerrando brechas, por lo menos en ese aspecto, en la ciudad de Moquegua. Obviamente esta pues tiene que ampliarse a diferentes sectores, etcétera, para poder ir mejorando la ocupación del suelo. Donde vemos que hay una ocupación irregular del territorio. Entonces es importante generar estas normas de acuerdo a los nuevos escenarios que se presentan en el territorio, ¿no? Hay que también ver con mayor especificidad, ¿no? A escalas mayores, quiere decir a escalas más amplias, no necesariamente de política sectorial del nivel nacional, sino llegar a políticas regionales o locales y poder impulsar estos programas de vivienda. Hay algunas experiencias, ¿no? Que no han tenido la continuidad de los PROMUVIs que desarrollaban pues las municipalidades provinciales, con el afán de poder hacer, por no decir parar el avance ilegal de ocupaciones en el territorio. Y o también de las habilitaciones urbanas informales, ¿no? Que primero lotizan, luego regularizan, ¿no? Y en el contexto, pues, de las normas que se vienen actualizando constantemente, ¿no? A través de la habilitación urbana de oficio, en el marco de la 29090, a través de la formalización de propiedades por COFOPRI, ahora con la ampliación de competencias de formalización a los gobiernos locales distritales. Esto puede pues seguir avanzando, ¿no? Y ese es el sentido que también se puede hacer toda una concordancia de miradas, de avanzar en la sostenibilidad. Y pues estas normas y lineamientos tienen que ser incorporadas en estos instrumentos de desarrollo del nivel nacional y sectorial. Ahí hacer el énfasis, impulsar desde el órgano rector o desde los órganos rectores que manejan territorio, no solamente las normas y los lineamientos de política,
sino también pues la asignación presupuestal, el control, el seguimiento, ¿no? Porque obviamente que el gobierno local tiene esa competencia. Es el principal responsable de administrar el territorio, pero sabemos pues que también solo no lo puede hacer, ¿no? Control urbano sale a verificar la habilitación urbana y se encuentra pues con una banda de delincuentes que hacen de la suya en el territorio y no lo va a poder enfrentar. Tiene que unirse con Fiscalía de Prevención del Delito, con Defensoría del Pueblo, otras entidades que puedan coadyuvar a recuperar la institucionalidad en el territorio. Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, CENEPRED, INDECI, etcétera, ¿no? Todo un conjunto de actores que hagan ver, pues, que la construcción de desarrollo tiene que seguir unos lineamientos adecuados y empezar a recuperar espacios, ¿no? Entonces, eso es parte también de la correctiva que tenemos que ir viendo. Este diagnóstico e intervención para el proceso de reducción de riesgo nos lleva, pues, a analizar la situación de estos elementos socioeconómicos expuestos, en donde se ha establecido niveles de riesgo y vemos la complejidad del riesgo, no solamente por la fenomenología natural, ¿no? O por los fenómenos naturales que generan, pues, se convierten en peligro ante la exposición de este proceso de desarrollo de las poblaciones, sino pues hay conflictos socioeconómicos, sociales, ¿no? Vamos a decir, el tejido social eh, está pues roto, está totalmente, vamos a decir, alborotado, ¿no? Porque el crecimiento de las ciudades tiene también una influencia por el tema migratorio. Somos ciudadanos de todas las regiones en Lima. Somos ciudadanos de todas las regiones en las principales ciudades del Perú, ¿no? Hemos migrado por nuevas expectativas, por mejores expectativas, para poder desarrollarnos mejor y hemos construido pues barrios, hemos construido asentamientos humanos donde compartimos ese espacio con otras personas de otras ciudades, de otras costumbres, de otras religiones y este elemento expuesto socioeconómico, ¿no? Pues construye desarrollo de diferentes formas y eso es también uno de los riesgos sociales que tenemos que ir analizando, ¿no? Como una situación inherente al riesgo de desastres, porque de ahí viene, desde la cultura, viene de la educación, este enfoque preventivo que tenemos que ir reforzando, ¿no? De la resiliencia que vamos a necesitar trabajar arduamente en el proceso de reducción. E implementar estas acciones de reducción y de la vulnerabilidad. Aquí tenemos que descomponer la vulnerabilidad desde la exposición, de la fragilidad y la resiliencia, y sobre ello ir trabajando. Entonces tenemos arduo trabajo que hacer. Estas situaciones de los elementos expuestos socioeconómicos nos dan pues diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo construimos desarrollo? ¿De qué manera? Y aquí estamos prácticamente expuestos, ¿no? De manera recurrente. Las ciudades no se van a mover, su periodo de vida van más allá de los 100 años, 4 o 5 generaciones en conjunto, ¿no? O quizás más, porque las ciudades se construyen para quedarse, ¿no? Y hay que empezar a trabajar el tema de gestionar el riesgo de desastres, ¿no? Y bueno, también hacer todo un énfasis prospectivo, ¿no? De cómo poder prepararnos mejor con este conocimiento del riesgo, ir reduciendo los existentes, ¿no? Evitando que se sigan construyendo los otros a través de la prevención, ir corrigiendo situaciones en el territorio, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Esta es la forma que estamos construyendo desarrollo, sobre todo en las periferias, y sobre todo en las ciudades no planificadas, ¿no? En estratos D, donde todavía necesitamos generar impulso para que el ciudadano pueda también, bajo ese impulso vamos a llamarle de oportunidades, pueda ordenar también algunos aspectos frágiles en tema económico y de resiliencia, ¿no? Que les ayuda pues a poder caminar hacia la sostenibilidad. Entonces hay situaciones que tenemos que irlo viendo de esa forma. Y aquí juega un papel muy importante el tema de la participación social.
a través de las oficinas de participación social que identifica y registra a todas estas poblaciones organizadas, poder definir y determinar mecanismos de participación de la sociedad civil para poder establecer estas metas de reducción de riesgo. Entonces, no solo esperar que se solicite una defensa ribereña, un muro de contención porque ya el cerro se cae o porque ya el río está ingresando. Entonces, eso también es una responsabilidad de las oficinas de gestión de riesgo, identificar las zonas críticas, poder incorporar las agendas, ¿no? Esto hay que hacerlo ver. El señor alcalde, como autoridad, tiene que conocer esas situaciones complejas y poder apoyarse en ellos para la gestión financiera que tenga que hacer en adelante, ¿no? Entonces, es importante que la participación social también sensibilizada, ¿no? Organizada, acompañe en este clamor de gestión financiera, inicialmente sensibilizando a su autoridad, para que priorice inversiones, para que programe actividades, proyectos, contrate profesionales, especialistas en formulación de proyectos de reducción de riesgo, ¿no? O previamente también a los evaluadores de riesgo para que hagan el diagnóstico y analizar qué propuestas de mitigabilidad pueden darse, o generar convenios con los entes técnicos científicos para poder construir conocimiento o poder acceder a ese conocimiento ya generado a través de estudios especializados que han desarrollado y que requieren de repente un impulso mayor. Igualmente, ¿no? El ente técnico científico a la demanda de los diferentes gobiernos locales también va a demandar mayor intervención por parte de sus profesionales, y eso también va a demandar mayor inversión. Y tendremos que dar una mirada hacia la academia, hacia la universidad, hacia los colegios profesionales, ¿no? Que se tenemos colegios profesionales de los cuales somos miembros algunos, y podemos trabajar también en investigación y, bueno, generar pues un sinnúmero de estrategias. Los programas y proyectos, ¿cómo se evalúan? Este subproceso de evaluación de programas y proyectos va a permitir, ¿no? Analizar estos proyectos con un enfoque de participación de las diferentes, ¿no? Con un enfoque de participación hay que analizarlas, las diferentes alternativas de programas y proyectos que orienten a la reducción del riesgo. Entonces hay que priorizar ello. Entonces, constantemente estamos viendo pues que los desastres se están manifestando por la recurrencia, y constantemente también estamos respondiendo o con ayuda humanitaria, etcétera, pero no vemos la solución. Entonces, bajo esa priorización de reducir el riesgo, pues optimizaremos también recursos en algunas situaciones, y eso servirá para poder también seguir invirtiendo en otros lugares donde requiere mayor intervención. Esta evaluación de programas y proyectos basados pues en objetivos, acciones y estrategias bajo las visiones que se tengan de inversión, ¿no? Con estos criterios de identificación tienen que ser compatibilizadas e incorporarse al programa de inversiones, ¿no? Al programa multianual de inversiones, y sobre eso pues ver qué impacto va a generar. El impacto que requerimos es que reduzca el riesgo de desastres, ¿no? Con una cultura de prevención y resiliencia mejorada. Bajo un diagnóstico que hemos hecho pues, en el proceso de estimación, identificando los peligros, analizando las vulnerabilidades, y podamos intervenir. Esto requiere financiamiento. Si son recursos ordinarios, directamente recaudados, transferencias del Estado, el programa 068, otros programas presupuestales, porque a través de los otros programas presupuestales se construye desarrollo. Y eso pues va a ayudar a que podamos orientar esta estrategia de gestión financiera. Entonces es un trabajo arduo, complejo, ¿no? Que requiere pues una actualización permanente de profesional dedicado a este tema de gestión, ¿no? A este tema de gestión del riesgo de desastres, paralelamente decir a la gestión del desarrollo. Y esto requiere todo un proceso de información para el seguimiento de los mismos, ¿no? Que permita informar periódicamente cómo se van desarrollando estas acciones de reducción del riesgo.
¿no? Informar a la población, informar al ciudadano, dar a conocer qué estamos haciendo al respecto. Por ejemplo, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, a sus inicios, desarrolló una plataforma de información, de monitoreo, seguimiento de todas las inversiones que hacía, ¿no? A través de un aplicativo que era de acceso público, donde podíamos visualizar los proyectos a nivel de departamento, provincia, distrito, sectores, quién era la ejecutora, su código CIAF y qué intervención se estaba desarrollando. Se podía visualizar, hoy han cambiado a otra plataforma mucho más sofisticada, hay que solicitar el acceso, tienes que estar vinculado a ser el ejecutor o ser del distrito, etcétera, para poder acceder a esta nueva información. Ese tema, pues, yo creo que tiene que ser mejorado, ¿no? Tiene que ser público. La nueva plataforma todavía no permite visibilizar a detalle como se veía antes. Hay una limitación ahora que no nos permite hacer el seguimiento. Por ejemplo, acá en el 2019 habían 4.148 intervenciones con un monto de transferencia de dinero de más allá de los 5 millones. ¿Y dónde estaban esos proyectos? En diferentes regiones, y uno podía hacer el seguimiento a través del código CIAF, quién era el ejecutor, etcétera, y podía evaluar. Esa es una experiencia importante que ha desarrollado la Autoridad de Reconstrucción y que hay que recuperar esa experiencia, ¿no? No hay que dejarla. En el tema de la planificación participativa, es importante también que se pueda desarrollar estas acciones concertadas, ¿no? A través de los proyectos de inversión pública o de inversión privada para reducir el riesgo. Lo que comentamos fuerte, siempre, ¿no? Que mientras no haya una participación del ciudadano, de los principales actores en el territorio que están involucrados en ámbitos de riesgo, no van a ser sostenibles los proyectos, porque en algunos de los casos no van a tener la licencia de poder ser intervenir en estas zonas. Y lo podemos ver, pues, en aspectos de minería, ¿no? O en aspectos de temas forestales, en aspectos de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Cuando se dan estos desastres llamados también emergencias ambientales, ¿no? Entonces hay situaciones complejas que necesitamos verlos en su amplitud. Y tiene que haber todo un tema de participación, de, 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 de articulación a través de la planificación participativa, de los presupuestos, del diálogo constante de los actores, ¿no? De la estrategia ganar-ganar, ¿no? Todos ceden para poder lograr un objetivo común. Y respecto a eso, pues la planificación participativa es importante. Estos espacios que se dan todavía con limitaciones tienen que ser debidamente potenciados a fin de lograr lo que estamos buscando. Esto nos va a llevar a una planificación integral, armonizada y transversal, ¿no? Este es un proceso de la reducción que busca armonizar e incorporar los proyectos de reducción de riesgo de desastres en un esquema de los planes de desarrollo local que generen estos proyectos integrales de desarrollo y que reduzcan riesgo. Tenemos experiencias, ¿no? Que se están dando en el territorio con las soluciones integrales en el manejo de las cuencas, otros proyectos integrales que sin ser de reconstrucción están avanzando. Entonces, esas experiencias tienen que ser difundidas. En las participaciones articuladas de los 3 niveles de gobierno para desarrollar una experiencia de desarrollo es importante. Y en reducción de riesgo tiene que también darse esa, vamos a decir, tiene que hacerse cultura de que podamos intervenir, como volvemos a repetir. No podemos gestionar una cuenca de una manera como distrito. Ponemos un ejemplo, Tacna, ¿no? La Quebrada del Diablo atraviesa pues Pocoyay, atraviesa Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y se va al centro de Tacna, ¿no? Y el flujo de lodo se esparce en todo ese lugar. Entonces la provincia tiene que ver de manera integral, intervenir ahí, y si sobrepasa la provincia, habrá que trabajar de mancomunidad, ¿no? Entre provincia y provincia, entre distrito y distrito. El gobierno regional será el articulador,
La Autoridad Nacional del Agua también, porque es competencia de ellos hacer gestión de cuencas. Ellos son el ente rector, ¿no? Bajo el recurso agua y bajo los usos consultivos y otros ecosistemas que también necesitan ser administrados, se incorporará a agricultura, a CERFOR, etcétera, y poder generar toda una mesa técnica de solución integral, conducida pues obviamente por un responsable, en este caso la autoridad del ANA, la autoridad regional del agua, ¿no? Y la mesa técnica también puede ser conducida por el gobierno regional. Entonces son experiencias que se tienen que trabajar, o los también denominados proyectos especiales, ¿no? Que tienen autonomía en gestión, etcétera, pero buscan soluciones. Y también hay que ver que ellos se incorporen el enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Hay proyectos especiales que no han incorporado el enfoque de gestión de riesgos y hoy están generando algunos riesgos, ¿no? Entonces esa es la mirada. En los recursos, la gestión de los recursos para la reducción del riesgo, ¿no? Y para implementar los proyectos, tiene que trabajarse en ese contexto. ¿De dónde sale? En principio, pues, están dentro de la 068, ¿no? Articulados a alguna actividad que va a cumplir o va a sumar al objetivo del plan AGER, el FONDES, otros programas presupuestales, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que la articulación de los 3 niveles de gobierno es importante para poder gestionar el recurso, ¿no? Lo que hoy vemos que también ha generado situaciones de corrupción, ¿no? Porque el alcalde va pues al Ministerio de Vivienda, va a diferentes sectores y por ahí aparece pues el fantasma de que le piden para que pueda caminar el proyecto, ¿no? Porque el proyecto no tiene pies, tiene que comprarle zapatillas, etcétera. Entonces, ahí tenemos que trabajar también para que esta gestión pueda, pues, un poco traslucirse a través de los sistemas de información, de la transparencia y de la intervención articulada, no solo de un actor, sino de muchos actores, ¿no? Para que muchos ojos puedan ver, pues, quienes intervienen ahí. ¿No? Y eso es un poco la solución a estos temas de que cuando interviene un actor es muy limitada, no hay transparencia, muchas cosas suceden, ¿no? Entonces hay que ponerle luz a este callejón oscuro de la gestión de recursos, ¿no? Hay que ponerle pues el alumbrado público, ¿no? Para que podamos tener esta gestión financiera operativa y oportuna y que pueda lograr los resultados de reducir riesgos. Implementación de la reducción de riesgo, estos programas, la cartera de proyectos. Entonces, eso también es importante ir ejecutando y lo que buscamos es que en el territorio se manifieste esta solución. Lo que les mencionaba, ¿no? Aquí tenemos el río Ica, tenemos el distrito de Parcona, el distrito de San José de los Molinos, Los Aquijes y La Tinquiña. Los 4 tienen el mismo problema de la inundación, el desborde de ¿no? Por situaciones del río Ica. Entonces los 4 quieren una solución. Los 4 necesitan el servicio de protección y seguridad ante inundaciones. Hay una población que demanda pobladores del área, agricultores, empresas, instituciones públicas en ambas márgenes, en 4 distritos. ¿No? Hay una demanda de protección de personas y su patrimonio, de las unidades agropecuarias, de las unidades empresariales, de locales institucionales, etcétera, de todo el elemento expuesto y susceptible. Entonces, pues no vamos a poder ir parchando por tramos, ¿no? Entonces hay que trabajar un proyecto integral con mirada de cuenca, que puede ser la parte ya de la cuenca baja, ver la cuenca media, cuenca alta, etcétera, y de esa manera integrar miradas de desarrollo para poder solucionar este problema. Estas inundaciones tienen que ser manejadas en ese sentido. Puedo poner mi defensa ribereña acá, pero protejo este espacio y al frente empujo el agua y acá inundo, luego acá pongo la defensa y empiezan a generarse ciertas disturbaciones en el proceso en este caso de la morfología fluvial, ¿no? Y bueno, soluciono mi problema, pero le afecto a mi vecino. Puede suceder,
o sucede en algunos casos, y eso también es lo que necesitamos implementar, a lo que le llamamos mancomunidades, a lo que le llamamos una acción con enfoque de cuenca, ¿no? Una mirada integral y transversal para poder solucionar los problemas. Esta implementación de medidas de reducción pues es infinita, ¿no? Podemos hablar de gaviones, de rocas al volteo, de diferente tipo de solución, ¿no? Descolmatación o recuperación de la caja hidráulica, revegetación como defensa natural, etcétera, ¿no? Entonces, y recuperar toda la faja marginal, hacer que ésta sea, pues, eh, útil y sostenible y pueda también contribuir no solamente a la seguridad, sino también al mejoramiento de calidad de vida desde el aspecto ambiental. Seguimiento y evaluación. Monitorear el logro de los objetivos, ¿no? Y retroalimentar el proceso. ¿Qué hemos avanzado? ¿Y qué necesitamos corregir en el proceso? En los diferentes procesos, ¿no? Igual en el proceso de estimación, hemos generado una línea base, necesita seguir actualizándose. ¿Qué se ha propuesto para prevención? ¿Qué se ha implementado? ¿Qué se ha propuesto para reducción? ¿Qué se ha implementado? Y eso irá haciendo retroalimentación también al seguimiento, no solamente del proceso de reducción. Pues hay que hacer un seguimiento de toda la integración, ¿no? CENEPRED, conjuntamente con el INDECI, elaboran o trabajan una encuesta nacional de gestión de riesgo de desastres anualmente y van viendo cómo se va implementando, en este caso, la gestión de riesgo, quiénes responden y cuánto se implementa. Todavía hay mucho por hacer. Adelante, Daniel, te escuchamos. Ingeniero, ya que buenas noches con mis compañeros y con usted también. Ya que tocó el tema del río Ica, yo soy de Ica Qué y gusto. vemos con bastante preocupación que se está dando el ensanchamiento del río Ica y lamentablemente en donde está desarrollándose esa actividad, en un primer tramo se ha ensanchado y la capacidad por metros cúbicos ha aumentado a 450 metros cúbicos por minuto y se ha formado un embudo ya que no se ha podido culminar esa obra y ya están por llegar las avenidas de agua a partir de ahora del mes de diciembre y estamos muy lejos de culminar esa obra. Y justo se forma el embudo en el puente que está en el centro de la ciudad de Ica. Entonces, la verdad, donde la capacidad por metro cúbico es de 270. Entonces vemos una gran diferencia de 450 a 270 metros cúbicos por minuto y eso va a formar un embudo que puede traer consecuencias. Y ya tenemos informes de que ya están lloviendo en las partes altas de Ica, ¿no? En la parte de la quebrada de Cabelica ya tenemos lluvia. Entonces hay Claro. una gran preocupación por parte de ese proyecto inconcluso que tenemos acá en la ciudad de Ica en cuanto al tema del río. ¿Quién lo ejecuta Gracias. ese proyecto, Daniel? El gobierno regional. ¿Es parte del plan integral de cuencas o eso independiente? Es independiente, es un proyecto que ellos están desarrollando por ensanchamiento del agua, ya que hemos tenido una inundación fuertísima en el año 98 y se prevé que Claro, ya estamos en años de que pueda volverse a dar una situación muy similar, pero no se ha claro. hecho nada desde aquella fecha. Ok, claro, es importante, ¿no? Miren, eso hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, miren, en realidad pues es lo que se quiere, ¿no? Porque que se quiere ir viendo cómo se va avanzando. Algunos proyectos no tienen la continuidad o han iniciado y han quedado suspendidos. Y no puede ser eso, ¿no? Pero la idea es que tengan todo un proceso de seguimiento y acompañamiento para que se culmine. Y eso que es también una de las debilidades, es un riesgo, ¿no? Que tenemos, ¿no? En el proceso a lo que le llamamos también la gestión integral de los proyectos, ¿no? Ahí es otro nivel de análisis que tenemos ante situaciones complicadas que se presentan, ¿no? Bien, pero eso tiene que verse, ¿no? Hoy están cambiando las gestiones, esperemos que tomen en consideración. Lamentablemente siempre cuando hay cambio de autoridades se dan estos eventos, ¿no? Cambio de alcaldes, se presenta un flujo de detritos y lo que se venía implementando no sirve o no lo toman a bien y vuelven a reiniciar todo eso, ¿no?
el caso de Mirave, por ejemplo. El año 2015 hubo un evento, el 2017 se aprobó el plan de reasentamiento poblacional, el 2018 se ratificó por vivienda, la gestión financiera fue complicada, en febrero de 2019 se dio nuevamente el evento, cambiaron de autoridades, no se pusieron de acuerdo en la implementación del plan, aduciendo de que hay más gente, etcétera. Ahora recién están en un proceso nuevo de ampliar a otra zona también para acoger a esa población, ¿no?, afectada. Entonces ahora ya se termina la gestión, vendrá la otra gestión y verá, no sé si continuará con el plan, porque se está trabajando dos enfoques, uno del primer gobierno, del 2015 al 2017, 2018, ahora hay otra autoridad que está dejando también un proceso inconcluso, y quién sabe, ¿no? Estamos en una situación de fenómeno de la niña, que puede variar, o sea, son condiciones aparentes, como sucedió en el 2017, y siempre, ¿no? A inicios de temporada de lluvia, noviembre, diciembre, a marzo, se presentan estas fenomenologías, y eso pues también hay que ir monitoreando para ver qué hacemos, ¿no? Porque la recurrencia de los fenómenos también es un tema que involucra, pero eso también ya va a la gestión reactiva, ¿no? Que merita también mencionarlo, porque de una u otra manera influye también en el proceso de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? El tema de prevención y reducción de riesgo. Bien. Ingeniero Oscar, Sí, adelante. muy buena noche a todos los colegas que estamos en esta clase. Ingeniero Oscar, bueno, si nosotros hablamos de reducción de riesgo, se supone que ese proyecto, ¿no? Hay, por ejemplo, colegas de ICA, bastante preocupante su situación, ingeniero. Pero sin embargo, el ente rector, que es CENEPRED, se supone que articula este tipo de trabajo, ingeniero. No creo que también ellos, como gobierno regional, haya elaborado el proyecto, listo, ahí, ¿no? Entonces, se supone que CENEPRED haya identificado también, haya dado la prioridad necesaria. Entonces creemos de que también como CENEPRED o profesionales se tienen que visitar a esa obra, hacer un monitoreo, ¿no? Cómo están avanzando, ingeniero. Bueno, el gobernador regional, los funcionarios, pero si el caudal del río aumenta, como dice el colega, en mes de diciembre, enero, febrero, ¿qué pasa, ingeniero? Vamos nuevamente, vamos a estar en problemas, ingeniero. Creemos de que sí, también, bueno, CENEPRED también tiene que ir a supervisar, a verificar, porque nos compete eso, ingeniero, pues estamos hablando de una reducción de riesgo. Gracias, ingeniero, por el alcance. Gracias, Santos. Definitivamente que sí, ¿no? Ahí tenemos un enlace. Bueno, en este momento yo les hablo como profesional, no como entidad. CENEPRED tiene un enlace, en este caso, un coordinador de enlace de la región Ica, Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Seguramente está involucrado en el tema. En algún momento, a nosotros que somos los especialistas en temas de reducción de riesgo, prevención, que formamos parte de algunos equipos, también nos comunicarán para participar. Pero hay un profesional que ve esa región. Bien, ¿no? Con todo gusto vamos a ver, también vamos a indagar, a ver de qué se trata y en definitiva, ¿no? Entonces, algo de que compartimos en estas presentaciones también es parte del quehacer que tenemos como profesionales de la entidad, ¿no? Pero ahí justamente hemos tenido cambios institucionales. Hace unas semanas han cambiado las autoridades y seguramente tomarán en cuenta estas recomendaciones. Bueno, continuamos. Entonces, en el proceso de reducción, pues tenemos que ir viendo todos estos casos, ¿no? De esa forma. Hay un lineamiento también técnico que se viene desarrollando, ¿no? Que se ha aprobado en este caso. Aquí vamos a tomar los dos lineamientos, el de prevención y reducción, ¿no? Que se traduce en un plan de prevención y reducción del riesgo. Entonces, dentro del plan de prevención y reducción del riesgo, que en este caso se aprueba para cada región, para cada provincia, distrito, están estas acciones, ¿no? Y esas son las que se priorizan. Algunos proyectos también ingresan por otros programas presupuestales, ¿no? No siempre entran con el tema de reducción de riesgo, y estos son los que se monitorean, ¿no? La Dirección de Monitoreo y Seguimiento
hace pues el seguimiento a la implementación de los planes de prevención. Hay un acompañamiento, algunos planes de prevención y reducción para que se pueda incorporar a la programación de inversiones, para que se pueda también programar en los POIs estos PPRDs, ¿no? La cartera de proyectos tiene que ser programada. Entonces son acciones que también como profesionales de gestión de riesgo tenemos que tomar en consideración. Teniendo el plan, no tenemos el presupuesto, hay que gestionarlo, hay que coordinar con nuestras unidades de planificación y presupuesto. Y si no hay presupuesto institucional, poder hacer la gestión articulada con otros niveles de gobierno para que se pueda financiar o ejecutar el proyecto. Eso es lo que sucede en el territorio, ¿no? Eso es lo que realmente pasa. Entonces habría que indagar por cada proyecto qué está sucediendo y, como le vuelvo a repetir, alguien tiene que ser el responsable de todo esto, ¿no? El ente rector también es responsable de hacer el seguimiento a la política, ¿no? Y en algunos casos convocará pues a mesas técnicas, ¿no? De lo que está sucediendo. Eso es importante. Entonces, en el caso de reducción de riesgo también se han desarrollado algunos temas, ¿no? Planes multisectoriales, ¿no? De bajas temperaturas, etcétera, y friajes, ¿no? Que se trabajan conjuntamente con vivienda, otras entidades. Estos lineamientos lo que buscan pues es orientar la implementación de la prevención y reducción, ya como acción operativa, ¿no? Como parte también de la implementación de los planes, ¿no? Desarrollar los instrumentos bajo el diagnóstico desarrollado en la estimación, ¿no? Y se incorpora. Aquí estamos, obviamente, entidades responsables, los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gobiernos regionales y locales, entidades privadas y sociedad civil. Entonces ahí está la responsabilidad de la gestión. Entonces, si hay algo está flaqueando en algún nivel, hay que articular estas acciones. Esta intervención tiene que estar articulada con el ANA, ¿no? O alguna dirección de gestión que la autoridad tiene, debe estar también monitoreándola y poder ver de qué manera hacer sostenible los proyectos. CENEPRED propone al ente rector la normativa, ¿no? Incorpora los ministerios y organismos públicos incorporan en sus instrumentos de planificación del desarrollo en el tema presupuestal y de gestión, la gestión de riesgo. El gobierno regional incorpora las actividades, acciones, programas y proyectos de prevención y reducción de riesgo, los ejecuta. La entidad privada y sociedad civil impulsa el desarrollo de la cultura de prevención, ¿no? A través también del incremento o de la resiliencia, ¿no? O del mejoramiento de la resiliencia, a través de las campañas de sensibilización, de difusión de acciones. Algunos insumos que se necesitan para desarrollar el tema de prevención y reducción están los informes de estimación del riesgo, ¿no? Del proceso de estimación tenemos los informes de evaluación de riesgo, escenarios de riesgo, instrumentos de planificación y gestión, informe de entidades técnico-científicas, información generada por la población sobre peligros potenciales y alternativas de solución, políticas, normas y planes de desarrollo en los 3 niveles de gobierno, recursos humanos, materiales y financieros. Estos son los insumos que requerimos para poder generar los productos de prevención. Dentro de los productos de prevención, podemos hablar que son acciones que se desarrollan del mediano y largo plazo, ¿no? Porque son actividades y en algunos casos proyectos que van a permitir identificar y priorizar estas actividades para evitar la generación de nuevos riesgos. Aquí estamos hablando pues incluso de cambios estructurales de normativa, actualización de instrumentos de ordenamiento y planificación del desarrollo, normas de regulación, mejoramiento de las normas técnicas, reglamentos, códigos de construcción, normas urbanísticas, de edificación de nivel sectorial, territorial, urbano, rural. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar duro, fuerte, ¿no? Para poder también ir logrando estos productos. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ya está aprobada, está en proceso de reglamentación.
En ese contexto, pues se ha actualizado el reglamento de acondicionamiento territorial, donde ya se incorpora la gestión de riesgo de desastres. Y ahí se habla mucho de estos instrumentos de planificación del desarrollo, de regulación urbanística, del tema de edificación. Entonces, parte de ello ya se viene trabajando. Para el tema de la reducción de riesgo, también hablamos de identificación y proyección de proyectos. Aquí hay que trabajar proyectos para la reducción de los riesgos existentes ya, e incorporarlos a los programas presupuestales, sectoriales y regionales. Entonces es importantísimo, ¿no? Esa cartera de proyectos que hemos identificado, que hemos priorizado, siempre vamos a tener que estar en esta mirada de la gestión financiera. Estas actividades y programas tienen carácter de ejecución inmediata en el tema de reducción de riesgo. Entonces esa es la mirada, ¿no? Entonces eso tenemos que operativizarlo. En ese contexto se desarrolla el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, bajo toda una mirada del diagnóstico, ¿no? Que nos permita, en este caso, generar la información sobre peligros y vulnerabilidades, ¿no? Y establecer pues esta programación de acciones. Por eso es que elaboramos un plan, ¿no? Porque aparte que tenemos una obligación que estipula el artículo 39 de la ley, del reglamento de la ley de SINAGER respecto a los planes específicos. Y se resalta el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, porque de aquí nace un diagnóstico importante para poder también ejecutar los otros planes de los diferentes procesos. Hay una metodología establecida, actualmente se viene también actualizando, lo yo avanzado, para poder mejorar en este caso, los aportes que se han dado a la metodología, ¿no? Y sobre la base de los lineamientos del proceso de estimación del riesgo, sobre la base de los lineamientos del proceso de prevención y sobre la base de los lineamientos del proceso de reducción. Este instrumento que prácticamente pues aglutina estos trabajos de investigación, hay ya toda una estructura establecida para poder ir desarrollando el instrumento, ¿no? Propiamente como ya un instrumento tomador de decisiones. A ver, por ahí hay una fiestita, ¿no? Entonces, bien. Este plan de prevención, como plan específico, es elaborado por los 3 niveles de gobierno en ejercicio de sus atribuciones. Busca identificar estas medidas, estos programas, estas actividades y proyectos, como ya mencionamos, ¿no? Para poder implementar y operativizar los dos procesos, el proceso de reducción de riesgo y el proceso de prevención. Reducir las condiciones existentes del riesgo y evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo. Hay todo un proceso, ¿no? que se desarrolla, está sustentado con un enfoque territorial, es transversal y dinámico porque amerita una actualización mediante la implementación que se viene dando, descentralizado, participativo. Es importante también el funcionamiento del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y la conformación de un equipo técnico para poder elaborar. El grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres, constituido por la autoridad, por la máxima autoridad y sus funcionarios de primer nivel, ¿no? Los gerentes de línea, quienes son los que hacen la planificación interna y la articulación del enfoque de gestión de riesgo y operativizan a través de sus actividades y acciones que desarrolla cada dirección. Y aquí es importante, ¿no? El funcionamiento también del profesional responsable de gestión de riesgo, ¿no? Para poder dinamizar al grupo de trabajo en el tema de la organización interna y que se traduzca pues también en acciones de inversión, etcétera, ¿no? Y para ello tiene que haber un equipo técnico. ¿No es así? Entonces, si queremos ir a Qatar, no vamos a ir solos, tenemos que ir con todo el equipo. El entrenador y sus jugadores, ¿no? E incluso también la banca. Entonces, no es solamente un profesional
que hace gestión de riesgos, no es solamente una oficina, es toda la municipalidad en su conjunto. Todos los órganos de línea tienen que tener esa mirada, que aterrice en el territorio, ¿no? Obviamente, pues, en la ejecución del proyecto o de repente la elaboración del expediente técnico es particularidad de una oficina, pero el conjunto de acciones que va a sumar cada oficina va a lograr el objetivo. Esa es la idea. Está apoyada en un marco normativo y conceptual, debe estar alineado al plan de desarrollo concertado. Estamos elaborando el plan de prevención en el nivel regional, al plan regional de desarrollo concertado. Si es en el nivel local, será pues en el plan de desarrollo local concertado. Y estos planes de desarrollo concertado están alineados a los planes estratégicos sectoriales, a los 19 sectores, ¿no? Que a su vez están alineados al plan estratégico de desarrollo nacional, con la mirada de desarrollo. Entonces es todo un alineamiento de planes, políticas, que van a buscar el enfoque de desarrollo del país, de las regiones, de los distritos. Entonces es importante, ¿no?, que también el especialista en planificación y presupuesto dé pues su aporte, el input que requiere, en este caso, este grupo de trabajo de gestión de riesgos, ¿no? En la explicación, en el sustento técnico, normativo de poder operativizar un plan específico como el PPRD. Los ámbitos de intervención, como ya mencionamos, distrital, provincial, nivel regional, nivel de cuenca, ¿no? A nivel de entidades públicas, ¿no? Cada entidad pública también tiene que hacer su plan de prevención desde la mirada que tiene. El caso, por ejemplo, en el caso de Indecopi, el plan de prevención y reducción busca primero verificar sus vulnerabilidades a través de sus entidades descentralizadas. A nivel nacional tiene un sinnúmero de entidades. No tiene funciones en algunas en aeropuertos, en diferentes, en las oficinas MAC, ¿no?, que trabajan. Entonces tiene que ver de cómo se alinea al plan de prevención de esa infraestructura del aeropuerto, etcétera, ¿no? Porque hay una función que le corresponde. Igual puede hacerlo el caso del Ministerio de Vivienda, ¿no? No solamente vivienda, por ejemplo, no solamente va a haber infraestructura, sino va a haber en sus lineamientos que otorga y a través de la reglamentación que da para el tema de la política urbana, porque es el ente rector de política urbana. Es el responsable de dirigir la planificación urbana. Entonces, en esa mirada también tiene que incorporar el enfoque de prevención y reducción, bajo el diagnóstico de gestión de riesgos que haga, no solamente a su infraestructura, sino también a cómo viene implementando la construcción de desarrollo urbano. Entonces ahí está la amplitud, y su plan de prevención no solamente tiene que ser estructural, también tiene que ser no estructural. Ahí viene pues el diagnóstico de normas, hacer cumplir las que están bien, actualizar las que necesitan ser actualizadas, ampliar a otras en el contexto de esta mirada, ¿no? Y no, eso no involucra solamente a la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, ¿no? También involucra a la Dirección Nacional de Construcción como ente normativo de algunos temas, a la Dirección General de Programas, Políticas y Viviendas en urbanismo, que tiene a cargo programas como el programa Nuestras Ciudades, el programa de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, alinear a todo ello. Entonces, viendo por cada sector, viendo pues otro sector igual que agricultura, ¿no? Agricultura tiene Alana, tiene otras entidades, el INIA, por ejemplo, el SENASA, que ven el tema vinculado a riesgos agropecuarios y pecuarios, a la inocuidad alimentaria, ¿no? Para que, en qué momento se hace la evaluación de riesgo para que la inocuidad alimentaria. Entonces hay todo un desglose de acciones, ¿no? Y si vemos a la agricultura por tema de soberanía alimentaria, hacer la concordancia con el plan GRAC, ¿no? Por plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, que tiene agricultura, y ver qué objetivos, qué estrategias alinean con la mirada que tenemos y poder trabajar ese tema. Entonces, eso es todo un tema de diagnóstico
para poder llegar a una operatividad más específica, más puntual. La actual acción que viene desarrollando el ANA, a través también conjuntamente con Agricultura, para densificar las estaciones meteorológicas, hidrológicas en los ríos, es importante tener mayores datos de caudales, los mayores datos en este caso de altura de caudal, etcétera, y otros datos meteorológicos de las cuencas que van a permitir una gestión mejor de esas aguas superficiales, ¿no? Y de la misma cuenca en sí. Y ya pues no hacer interpolaciones, ¿no? Se puede hacer interpolaciones, sí, pero con datos exactos contrastados de campo. Esta interpolación utilizando diferentes sensores también van a ser corregidas en todo un proceso. Entonces hay una mirada diferenciada, ¿no? Entonces ahí ese es un poco lo que orienta este plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, mejorar algunos procesos, ¿no? En la misma planificación del desarrollo en la que se involucra. Los planes de gestión integral de recursos hídricos que se desarrollan para las cuencas, en el componente 5 desarrollan pues todo el enfoque de gestión de riesgo, ya se viene incorporando, ¿no? Ese alineamiento. Gestión de riesgos y vinculadas también al tema de cambio climático. Entonces tiene que ponerse más énfasis. No solamente aparecer como actividad, sino también debe aparecer como proyecto o como acción ya para que a través del PEI y el POI aparezcan en el territorio y se visibilicen. Van ingresando ya esas acciones para que el formulador, en este caso del POI, vea qué actividades van a ser alineadas y que éstas aterricen en servicios en el territorio. Si no programo, no le puedo asignar presupuesto. Entonces, la unidad de planificación y presupuesto, mientras no planifiques, no le presentes un plan de trabajo o una actividad, no te va a asignar presupuesto. Y esa actividad tiene que estar alineada al PEI, porque tienes producto que cumplir ahí, ¿no? Entonces así te mandan, oye, ya ver, por favor, infórmame el cumplimiento POI porque vamos a reportar el avance del PEI. Entonces la unidad de planificación te va a demandar qué acciones has hecho. Y has hecho acciones que de repente no están en tu PEI ni en tu POI, hasta estás malversando, ¿no? No está planificado. Algunas acciones de contingencia van a también ayudar a modificar el POI. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa es la proactividad que necesitamos ir desarrollando en el tema de planificación, ¿no? Y operativizar las actividades. Tampoco nos cerramos porque no está planificado, no está programado, no lo hago. Trimestralmente, bajo el cumplimiento de las actividades que establece el POI, podemos ir modificando nuestra programación y actualizando también el plan de prevención, ¿no es así? Entonces vamos a ir viendo que se ha avanzado algo y amerita pues hacer un input porque hay una otra actividad que amerita ser incorporada al tema del presupuesto. Entonces eso es un poco lo que tiene que ir avanzando. Importante, ¿no? Las autoridades convocantes, en este caso el grupo de trabajo y su presidente y su órgano técnico de asesoría, que es la Oficina de Gestión de Riesgos, es el órgano asesor del grupo de trabajo, para que pueda operativizar. En temas de gestión reactiva, operativiza acciones. Defensa civil, defensa nacional, oficina de gestión de riesgo, como se llame en los diferentes niveles de gobierno, son los que operativizan la gestión reactiva. Hay una emergencia y salen ellos, conjuntamente con las brigadas, ¿no? O con los BER, ¿no? Como salen a responder, ejecutan el plan de contingencia. Y en algunos casos, pues, se movilizan otros recursos de las diferentes unidades operativas. Algunas actividades de planificación y gestión para el tema del proceso de estimación también están dentro de sus competencias. Pero formular proyectos, si no está reconocido como unidad formuladora, va a tener que identificar a la unidad formuladora para que formule planes. Entonces es importante. El equipo técnico, este equipo técnico, como hablamos siempre, ¿no? Un equipo técnico multidisciplinario. No va a ser solamente de gestión de riesgos, tiene que ser de la unidad de catastro, la unidad de
formulación de proyectos. El órgano técnico asesor del grupo de trabajo de gestión de riesgos necesita también del órgano técnico asesor de planificación, que es OPP, los que son los especialistas en planificación del desarrollo, en planificación presupuestal, en planificación estratégica. A ese profesional lo necesito para que oriente a este equipo. No, ahí necesitamos a este profesional para que nos oriente en la conformación de la mirada estratégica, construir el objetivo, los objetivos estratégicos, las actividades estratégicas, etcétera, y sobre eso empezar a desarrollar, sobre el diagnóstico. ¿Quién va a materializar? ¿Quién va a hacer el mapeo de eso? El señor de catastro, porque es un profesional que levanta información de campo, conoce cartografía, conoce el distrito porque lo ha paseado siempre, porque hace el catastro urbano, hace el catastro rural de repente, ¿no? O es de la Oficina de Acondicionamiento Territorial, ha desarrollado la ZE, conoce las potencialidades, conoce las debilidades, conoce los instrumentos especializados del OT, ha sido parte del equipo técnico, maneja los sistemas de información geográfica y va a poder articular mejor el equipo. El señor formulador de proyecto va a identificar ideas de proyecto para que diga, aquí tenemos una cantidad de ideas de proyecto y estos va a analizar si esas ideas de proyecto que están proponiendo pueden pasar a ficha, ¿no? Como idea de proyecto, luego vamos a llamarle a preliminar, ¿no? A expediente preliminar y luego ya al expediente técnico, a prefactibilidad, ¿no? Algo así se denomina en el invierte, y generar esta cartera de proyectos. Y todos juegan ahí bajo sus competencias, ¿no? Participación vecinal me va a llamar a los actores que van a socializar el plan y van a dar el input desde afuera. A las diferentes, vamos a decir, poblaciones organizadas, o empresas privadas, colegios profesionales, ¿cómo los invito? Y yo solo como defensa civil, gestión de riesgos, no lo voy a poder hacer. De repente no los tengo ni siquiera registrados. Comunicas a participación vecinal en la mesa técnica que requerimos tener a esos actores. Bajo el programa que se desarrolla, bajo el plan de trabajo, en la fase de preparación y organización, donde conformas tu equipo, donde haces la sensibilización y capacitación, formulas tu plan de trabajo para que hagas esta línea de intervenciones. Y ahí habrá, pues, dentro de una actividad, en qué momento convocas a estos actores. En la fase de diagnóstico, hay todo un proceso de recopilación de información estadística, histórica y sistematizarla. Entonces tendremos que buscar profesionales especialistas en procesamiento de información. Aquí viene el juego de roles. El equipo técnico, mientras no haya pues una cabeza, un coordinador, cada uno va a jugar su camote, ¿no? No va a saber qué hacer, va a saber lo que sabe hacer, pero no cómo articularlo. Entonces el coordinador, el equipo, en este caso que el especialista en planificación organiza las actividades y va a delegar en el marco de sus competencias. Recopilación de información estadística, ¿con quién coordino? Alguien en la oficina, en el gobierno regional, gobierno local se encarga de hacer todo esto, el manejo de información, etcétera, ¿no? Entonces esa oficina me tiene que ayudar. Generación y recopilación de información general sobre el territorio, peligros, vulnerabilidades, niveles de riesgo. ¿Quién me ayuda aquí? El órgano técnico, ¿no? Que está alineado con el gobierno regional, que conoce el SIGRIT, que tiene contacto directo con los entes técnicos especializados, y esa persona será. Elaboración de escenarios. Acá vamos a necesitar especialistas en manejo de información, organización y gestión para redactar el instrumento. Entonces vamos a necesitar profesionales que también ayuden a ir constituyendo el informe. Uno solo no lo va a poder hacer todo. En la formulación, definición de objetivos, definición de estrategias, identificación de programas, actividades, proyectos y acciones, propuesta de gestión de las medidas del plan. Aquí está la estrategia, ¿no? El planeamiento estratégico. Entonces acá va a entrar pues el profesional que conoce el tema
de formulación de planes. Conoce la estructura de un objetivo y puede desagregar desde la problemática, utilizando el árbol de problemas, el marco lógico, las metodologías que conozca, te ayudará, te orientará. Entonces hay todo un proceso, ¿no? Hay una fase de organización donde vamos a identificar quiénes van a intervenir, hay que conformar nuestro equipo técnico, elaborar este plan de trabajo del proceso, inventariar información básica preexistente y diseñar la metodología para el proceso. Ingeniero Oscar, perdón. Adelante, adelante. Ingeniero, no sé si en el 4 podemos contemplar el presupuesto, pues, ingeniero. Regresa, ingeniero, por favor. A ver. Genial, ingeniero. Ya estamos en fase 3, formulación, pero aquí también, ingeniero, todo ya tenemos el producto, pero presupuesto, ingeniero. Y aquí va a salir, pues, de la medida de propuestas. La identificación de programas y proyectos, de ahí sale. En el proceso. Aquí vamos a ver, y acá tenemos la implementación. Estos programas, actividades y proyectos tienen que ir con financiamiento, pues, si no, no va a salir. El presupuesto es inherente. Estamos hablando de la formulación del instrumento recién, no del financiamiento. Dentro de la formulación de la evaluación de riesgo, tiene que estar programado también en tu POI. Un plan tiene que tener presupuesto también para las reuniones, para todos esos temas, ¿no? Para poder hacer la elaboración del plan. Ese es un presupuesto mínimo. Ahora, el presupuesto para las acciones, para los proyectos, para los programas, para las actividades, vas a sacarlo de esta formulación. ¿Cuánto necesitas, por ejemplo? ¿Cuánto necesitas para hacer gestión de riesgo en tu distrito? Aquí te va a salir el monto, ¿no? En la programación. Y eso, pues, con programación y presupuesto, ellos vamos a ver cuánto va a salir ahí. Y de acuerdo a la priorización, el plan será, pues, se tendrá la visión, ¿no? Del 2022, de 3 a 5 años, 4 años de repente, ¿no? Del 22 al 25, 3 años. En el primer año ejecuto tal cosa, el segundo año tal cosa, hago mi programación. Ahorita vamos a ver esa parte. Estamos en la etapa de sensibilización, preparando el proceso, ¿no? Con órganos técnicos, y si tienes presupuesto para contratar especialistas, contratas representantes de algunos sectores vinculados a tu temática. Si estás trabajando un programa regional, hay que tener representantes de provincias, de instituciones especializadas, y así se conforma el equipo técnico. Siempre es importante que para estas reuniones, pues, ¿quién se hace cargo? Tiene que haber un coordinador, tiene que haber un responsable que lleve la agenda, que prácticamente es todo un equipo técnico, ¿no? Ya elaboras tu plan de trabajo, haces tus capacitaciones. En la etapa de diagnóstico hay que recopilar todo lo que es información. ¿De dónde recoges información? Así como conversamos, ¿no? Así como conversamos, vemos, pues, que hay necesidad de poder tener equipos, ¿no? Que nos ayuden a identificar toda esta información, ¿no? Toda esta información que vamos a necesitar para el diagnóstico. No todo está disponible, ¿no? No todo está disponible. No todo está disponible, entonces en ese sentido vamos a tener que hacer todo un proceso de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el equipo técnico tiene que ser, pues, consistente, ¿no? De esa manera poder recién desarrollar un buen diagnóstico. Y no solamente recopilación de información, hay que ir al campo, ¿no? A validar los puntos críticos. Hay una estructura básica de identificación y caracterización de peligros, analizar la vulnerabilidad, calcular los riesgos, valoración del riesgo, normatividad, instrumentos de gestión, qué normativa local, regional, sectorial se tiene vinculada a la gestión de riesgo, qué regulaciones de control, fiscalización, la capacidad operativa que tiene la entidad,
recursos humanos, materiales, presupuesto, etcétera, ¿no? Hay que hacer un autodiagnóstico propio. Y sobre eso, pues, ¿cómo vamos a recoger información? Entonces hay todo un trabajo de fenomenología, ¿no? Vinculado al tema sísmico, geológico, sacudimiento del suelo, liquefación de suelo, tsunamis, etcétera. Entonces el distrito, la provincia tiene diferentes peligros que tenemos que analizarlos, ¿no? Fenómenos geológicos, hidrológicos, deslizamiento de suelos, caídas de rocas, inundaciones, sequías, huaicos. ¿Qué fenómeno tienes? Tenemos todos casi, ¿no? Algunos tenemos pocos, algunos tenemos más. ¿Qué peligros de origen antrópico o inducido por la acción humana tenemos que también cartografiar y hacer ese mapeo de fichas? Estas fichas en campo van a registrar un resumen de afectación, un resumen de, en este caso, de qué hacer, ¿no? Como fase diagnóstico, que van a alimentar a la propuesta. Entonces, es todo un proceso. En el caso de la vulnerabilidad también, ¿no? Hay que registrar esas viviendas, esos sectores socioeconómicos que van a ser analizados. Utilizaremos información de catastro, utilizaremos información socioeconómica del censo, y con esa información base hay que ir al campo también a recoger algunos datos que vamos a requerir para poder calificar y analizar adecuadamente la exposición, la fragilidad, la resiliencia de estas poblaciones, de estos sectores del territorio, desde las dimensiones social, económica y ambiental, ¿no? Mira, asentamientos poblacionales, núcleos urbanos, si lo tenemos a nivel de catastro, líneas y servicios vitales, agua, desagüe, electrificación, gas, etcétera, ¿no? ¿Cómo está ocupándose el territorio? Todos son titulados, hay formales, informales, en proceso de formalización, etcétera, ¿no? Sobre la base de una cartografía de habilitación urbana. Niveles de pobreza, fragilidad socioeconómica. Información socioeconómica de encuestas especiales, la EPE, encuesta permanente de empleo, el Censo Nacional de Hogares, el ENAO, o la Encuesta Nacional de Hogares, el ENAO, Censo Agropecuario, para ver la parte rural, cédulas agrarias, ¿no? Para ver qué tipo de cultivo, infraestructura de riego, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos que mapear. Entonces, en función a los mayores o menores condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, se elaborará todo un modelo. Ahí no vamos a hacer todo, pues, hay que analizar cómo vamos a hacer el análisis de vulnerabilidad del ámbito urbano, cómo hacer la vulnerabilidad del ámbito rural. Entonces, hay que hacer una clasificación de información. Si no, el escenario va a ser simplemente un escenario muy grueso, amplio, que no va a focalizar lo que está sucediendo realmente en el territorio. Corremos un escenario grueso y no nos va a representar un análisis puntual en un pequeño sector agrícola, por así. Entonces hay que ampliar eso también, ¿no? Algunos indicadores tienen que ser mejorados ahí. Para poder hacer todo el cálculo y evaluación del riesgo, identificado ya el tema y analizar las vulnerabilidades, podemos mapear de diferentes maneras la vulnerabilidad desde los aspectos económicos, ambientales, por actividad productiva, por infraestructura estratégica, por infraestructura de riego, por línea de vital, etcétera, y hacer todo un análisis importante. Entonces, es eso el plan de prevención realmente que queremos, ¿no? Porque a veces se hace un plan de prevención para iniciar acciones. Obviamente eso también es importante, es el primer paso que damos. Hacemos un mapeo general, un escenario grueso, y sobre eso identificamos mayores necesidades de poder ampliar en la implementación misma del plan de prevención, generando conocimiento del riesgo a través de estudios de vulnerabilidad, de estudios de evaluación de riesgo, estudios de caracterización del peligro, y eso van a actualizar nuestro escenario, ¿no? Y ese mapeo inicial se enriquecerá, se irá registrando todos los puntos críticos y hasta lograr un atlas de peligros debidamente sustentado y a escala adecuada, y esa nos va a servir, pues, para seguir haciendo todo el programa de inversiones, etcétera, ¿no?
y poder trabajar la zonificación del riesgo de esa manera. Entonces, con estos valores vamos a establecer algunas matrices de priorización de intervenciones, de niveles de riesgo, etcétera, ¿no? Inicialmente. La articulación, ya lo dijimos, el plan de prevención tiene que articularse con diferentes planes, ¿no? En principio, la visión con el plan de desarrollo local concertado, con el plan de desarrollo regional concertado, otros instrumentos de ordenamiento territorial, planes de desarrollo rural, los planes de acondicionamiento territorial, otros planes específicos de desarrollo económico, el PEI y el POI, planes institucionales, desarrollo institucional de capacidades. Si requiero fortalecer la institucionalidad, mi plan de desarrollo ¿no? institucional, en el que voy a fortalecer capacidades de mis profesionales, ver si estos son de planta y si todos son servicios no personales, es una debilidad de la institución, ¿no? Porque no tiene profesionales que le van a dar el input permanente, todos son de paso, van a generar conocimiento y se van a ir, y el municipio va a quedar siempre desprotegido. Entonces siempre hay que capacitar a los de planta, etcétera. Hay estrategias que también tiene que tener mínimamente, plan de gestión ambiental, alinearse, ¿no? Con el plan EFA, con el plan de desarrollo urbano, otros instrumentos. El alineamiento de políticas que lo vimos el día de ayer, ¿no? Cómo es que se alinean todos los planes con el PPRD. Para que pueda llegar al plan operativo institucional, el PPRD tiene que estar alineado también al PEI, ¿no? Y el PEI está alineado al PDC para que pueda enganchar a la programación de presupuesto. Ese alineamiento de política, ¿no? PECEN, POI y PEI. Estas son actividades operativas, acciones estratégicas, objetivos estratégicos para que recién aparezca como servicio, ¿no? Y beneficio a la población. Esos resultados en este caso de servicio, el servicio de evaluación de riesgo que vamos a dar a un ámbito de población, tiene que estar pues alineado, si no, por eso que no hay presupuesto, ¿no? Entonces se hace mal la programación. Si queremos hacer un proyecto de inversión, tiene que estar alineado a la generación por lo menos del expediente, del perfil del expediente técnico, y luego una vez que el expediente técnico esté elaborado, ingresará pues a la cartera de proyectos para que sea priorizado en el PMI y dentro del PMI empezar a hacer toda la gestión financiera. Entonces hay que ser proactivo en ese sentido. Aquí en el tema de la formulación, establecer líneas de base, objetivos generales, indicadores, cómo iniciamos y qué queremos hacer si es a 5 años, si es a 3 años, qué porcentaje queremos reducir. Y estos porcentajes, por decir, de vulnerabilidad de familias, tiene que estar focalizado, ¿no? No puede ser solamente declarativo. Si hemos establecido que hay un 80% de población vulnerable, tiene que estar mapeado. ¿Dónde es? Y cuando yo inicie la reducción de vulnerabilidad, mi acción también tiene que estar focalizada para que podamos medir el indicador. Si hablamos de población, si hablamos de vivienda, ¿no? 40% de viviendas sufrieron daños en el último sismo. ¿No? Dice, se eleva a 80% las viviendas que tienen condiciones de diseño sismo resistente. O sea, incorporamos medidas de reforzamiento, etc. Entonces, ¿dónde? ¿En qué parte? Si hacemos esa intervención, tiene que estar mapeada, ¿no? Y debidamente concordada con el plan de desarrollo urbano, etc., con la zonificación y uso de suelo. Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, pero si hacemos un mapeo, la alta vulnerabilidad está en toda la zona de la periferia, donde no tiene zonificación, donde no tienen licencia de edificación, donde no tienen servicios, y ahí está el problema. Entonces hay que hacer pues todo un cierre de brechas. ¿Cuál sería la reducción del riesgo ahí? Entonces hay que hacer todo un proceso, el instrumento preventivo para poder evitar la generación de nuevos riesgos es desarrollar el plan de desarrollo urbano o ampliar la zonificación para reordenar ese uso inadecuado que se está presentando. Entonces no esperar que se consolide todavía y bajo la fuerza de
de la necesidad de la población, recién poder reconocerla, pues, por consolidación la reconocen a la población. Y eso no puede estarse, ¿no? Entonces ahí, pues, esos mecanismos medios raros que se hablan en las normas, ¿no? Que el Congreso aprueba, modifica la ley, porque hay una necesidad. El gobierno local, a través de sus profesionales de planificación, no se quieren cansar en pensar en soluciones bajo las normas establecidas, o porque esos profesionales no están en el municipio, están 3, 4 meses y luego salen, ¿no? Alta rotabilidad. Quienes planifican el territorio son los que generan las normas, ¿no? Bajo las necesidades sociales, no de la planificación territorial, con cierto apoyo de asesores, sí, pero que vemos, pues, que las normas que salen, ¿no? Que son prácticamente, que regularizan todo. Entonces eso también es importante, que nuestro plan de prevención y reducción en el fortalecimiento de la institucionalidad, en el mejoramiento de las normas que vamos a proponer, se desarrollen, ¿no? Evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población. Fortalecer el proceso de planificación y ordenamiento y gestión territorial. Es el objetivo específico, ¿no? Porcentaje de entidades que incorporan planes territoriales. ¿Qué población, qué entidades son? Tiene que estar mapeado. ¿Cuál es ese instrumento que se actualizó, que se fortaleció? ¿Dónde lo vemos? Ayer les mostré, ¿no? En el Geoplan, en el Atlas de Planes, hay poquitos planes. En la última estadística del 2021, el 20% de distritos, de 1.630 y tantos distritos, descontando las provincias, las 196 provincias, ese 20% solamente tenía PDU. De ahí hay que ver, pues, la mirada también de el gran número de municipios con condiciones rurales para poder hacer todo este trabajo, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Entonces por eso el tema es buscar un equipo que juegue conmigo la planificación del desarrollo, que me fortalezca, que me acompañe y podamos trabajar juntos este programa de intervención en el territorio. Solo no voy a poder, ¿no? Haré el esfuerzo, sí, pero voy a terminar agotado. Investigaciones en gestión de riesgo, evaluaciones de riesgo, acciones de prevención, diseño de tecnologías apropiadas de construcción, evaluación de riesgos de proyectos de inversión pública, el ordenamiento territorial, planes de acondicionamiento, ¿no? Volvemos a redundar en eso. Entonces, el municipio tiene que tomar conciencia. La autoridad tiene que tener el respaldo de su población, de sus profesionales, no hacer cosas mediatas, ¿no? Obviamente que se necesitan pistas, veredas, losas deportivas, escaleras, poner de repente silos, piletas públicas, etcétera, es importante, ¿no? Porque la población tiene la necesidad de cerrar esa brecha de servicios básicos como derecho humano, pero no lo podemos hacer sobre la base, pues, de un proceso de construcción desordenada. Acciones de reducción de riesgo, reasentamiento poblacional, algo que no queremos hacer. El reasentamiento poblacional es muy trágico, es lo difícil, es la solución última, que a veces, pues, se frustra porque entra un alcalde, sale otro. Entonces, si no hay continuidad, se hace una situación muy penosa para la población afectada. Entonces hay que buscar reducir el riesgo antes de que la solución se haga muy inviable, ¿no? En principio, evitar que se generen riesgos, desde el enfoque preventivo y prospectivo. Y en el proceso de la reducción, priorizar acciones inmediatas antes que se pueda materializar en desastre, porque de ahí viene un proceso de reconstrucción también que demora años. Y ven ustedes que requiere de una institucionalidad, ¿no? Con reconstrucción con cambios viene de 2017, con la ley 30556, se crea la autoridad. Estamos ya 6 años en proceso, ha requerido desarrollar convenios de país a país, intervenciones de país a país, estado a estado, creo que se domina. Tiene una normativa de
contrataciones en específico, porque amerita, son un poco más, creo que son 11, 12 regiones, no recuerdo bien, 887 distritos afectados, y bueno, las inversiones son cuantiosas, van a seguir trabajando, sabrá pues es por lo menos unos 2, 3 años más. Viene todo un proceso de reconstrucción del sismo de Piura del año 2021, otro proceso de sismo en proceso de reconstrucción en Amazonas, ¿no? Que ha generado deslizamientos y ayuntamiento que hay que implementar. El caso de Piura, desde el 2021 a la fecha, ha pasado un año y medio en proceso de elaborar el diagnóstico para formular el plan integral de reconstrucción. Recién se están trabajando evaluaciones de riesgo en zonas afectadas para poder sustentar la reconstrucción de las viviendas a través del bono especial que el presidente aprobó el año pasado y que lo tiene a cargo el Vicevivienda. Entonces han pasado año y medio, imagínense, en proceso de diagnóstico y todavía no se consolida. Y eso pues es importante, ¿no? Por eso que es lo que les mencionaba, ¿no? El equipo técnico no puede ser un profesional que está haciendo varias cosas. Tiene que ser un órgano consultivo, por no decirlo, un órgano ad hoc, crear una unidad ejecutora que se haga responsable. Esa unidad ejecutora va a requerir presupuesto, hay que gestionarlo. La propuesta de lineamiento que yo seguramente lo vamos a ver en adelante o lo verán en otro proceso de reconstrucción, implica incorporar prevención-reducción. Entonces esa es la mirada, ¿no? Y aquí en estas acciones de fortalecimiento institucional, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer a la institucionalidad? Los grupos de trabajo tienen que ser operativizados. No pueden cambiar de manera constante, en este caso los gerentes de línea, ¿no? Cambian a cada rato, ¿no? Lo que está sucediendo también en la parte nacional, ¿no? Han cambiado los ministros, están iniciando una acción, mueven al equipo, ¿no? Todos están en posición adelantada y no pueden hacer gol. Y bueno, sucede, ¿no? Y pasa lo propio en los diferentes sectores. Entonces se ralentiza el proceso de la gestión para fortalecer los equipos. Tiene que haber un mecanismo más saludable de poder llevar a cabo estos procesos. Creación de unidades técnicas especializadas en manejo de información en los gobiernos. Tenemos la Oficina de Tecnologías de Información, tenemos oficinas que hacen gestión también territorial, que son las unidades de tributación, que a través del catastro predial recaban impuestos. Tenemos el catastro municipal, que también hace gestión de información, y otras oficinas que utilizan sistemas de información vinculadas a TICs. Entonces hay que hacer toda una integración con diferentes ventanas o diferentes módulos de gestión sobre una tecnología de información pues interoperable, ¿no? Que permita hacer inversión en una sola línea de gestión que alimente y administre todos los datos que se requieren, datos abiertos, la geodata, ¿no? Que también el Estado en su conjunto viene desarrollando a través de la GeoIDE, que administra el Instituto Nacional Geográfico, el IGENE. Entonces, todo ese es un tema que necesitamos ir viendo, ¿no? Porque ya somos ciudades consolidadas, que amerita pues todo un tema de soporte administrativo. No podemos estar haciendo gestión pública con archivos en papel. Vamos a buscar el expediente de la licencia de obra y lo encontramos pues despedazado, ¿no? Y a veces ni lo encontramos, porque ese archivo fue una vez archivo, ahora ya no es archivo, ahora es depósito de fierros viejos, etc. Y la información se pierde y el usuario no puede acceder a su información y te piden que reconstruyas el expediente con la información que tienes. Y en eso se han pasado un año en construir un expediente y tu derecho a acceder a una licencia de obra, a una regularización de tu proyecto,
te limita en el desarrollo y permite que construyas vulnerabilidad. Eso sucede. Elaborar y adecuar las normas técnicas legales de la GRD para evitar y reducir riesgo de desastres, ¿no? Así como la preparación, respuesta, etcétera. Bonito, ¿no? Excelente suena. Pero eso requiere pues toda una articulación. En el gobierno local no encontramos estas situaciones de articulación. El que tiene que articular duramente es el profesional de gestión de riesgos. Él es el llamado a que sea llamar a todo un simulacro de planificación. No, obviamente que el simulacro de preparación también es importantísimo, pero el simulacro de planificación, hazte dueño del territorio que estás administrando para el tema de gestión de riesgos, conócelo a través de cartografía, a través de las plataformas de Google Earth, mapea, ¿no? Zonifica, y eso pues tradúcelo en las reuniones que estás desarrollando con tus grupos de trabajo. Los gerentes no siempre conocen la ciudad, ¿no? A veces ni siquiera son de la ciudad, vienen de otro distrito, etcétera, para prestar el servicio, y entonces hay que darle el input también de la necesidad en el territorio. Hacerle ver que el problema es realmente un problema, y también postularle las soluciones, postularle los actores que van a intervenir en la solución, diseñar esa medida de reducción previa, y luego se entrará al ensayo y al trabajo definitivo, ¿no? de modelamientos, de preparación de estudios específicos, etc. Entonces, ese es un trabajo proactivo que tenemos que formular en estos proyectos, en este plan de prevención y reducción. Realizar el mantenimiento sostenido de locales esenciales, dicen salud, etc. Definitivamente, ¿no? Así como autorizamos que funcionen los servicios, como entidades también tenemos que hacer un diagnóstico interno, preparar a nuestros profesionales, capacitarlos constantemente en la temática. Si queremos que un profesional de inversión pública me hable en el idioma de gestión de riesgos, tengo que convencerlo, tengo que capacitarlo, tengo que hacerle ver que los proyectos de inversión también se hacen para reducir riesgos, que los proyectos de creación de servicios también generan vulnerabilidades si no contemplan adecuadamente, vamos a decir, el terreno donde vamos a construir un hospital. Si este hospital está pues sobre una zona de un terreno inadecuado, de repente no funciona, termina paralizada la obra, afectas al proyectista, afectas al que va a ejecutar, hay un presupuesto asignado y ese presupuesto va a revertir porque ya no vas a ejecutar. O te va a demandar un adicional porque tienes que reformular el expediente técnico. Y los adicionales pues a veces superan montos exorbitantes que no amerita ya trabajar un proyecto así y se queda paralizado. Y empiezan los juicios, ¿no? Le hacen un proceso ante la Cámara de Comercio, etcétera, y se genera todo un pleito. Y nunca logramos solucionar las necesidades en el territorio porque hay un pleito entre el Estado y el proyectista, el ejecutor de proyecto, que porque no se aprobó bien el expediente, no le aprueban en este caso el adicional, y si no le aprueban el adicional no puede ejecutar obra. Y el Estado le exige que ejecute. O pasó algo en la obra, se utilizó mal no se hizo una buena supervisión y colapsó la infraestructura y hay que volver a hacer todo un proceso. Ejecutan la carta fianza, le dejan sin plata a la empresa y todo queda en ruinas. Entonces, miren, ese es un riesgo, ¿no? En el tema de la institucionalidad y que tenemos que fortalecerlo. En temas estructurales sí hay mucho que hacer, ¿no? Arduo. Obras de regulación, obras de rectificación, obras de protección. Obras de regulación, excavación y rellenos, eliminación de la masa suelta, reducción de alturas de talud, ejecución de bermas intermedias o banquetas, tacones de tierra, etc. Perforaciones de drenaje vertical, drenaje horizontal, zanjas de drenaje,
Regulación también se pueden hacer pues, represamientos de agua, laminados, ¿no? En cabeceras de cuenca, en cuencas medias, que son parte de los proyectos integrales, ¿no? Que van a ayudar a regular el caudal. En vez que discurra, lo vas a represar, lo vas a administrar. Cuando haya demanda, lo sueltas. Cuando haya exceso de agua, almacenas también para que no genere pues, inundaciones en la parte baja, etcétera, ¿no? Todo un proceso, una mirada importante. Obras de rectificación, forestación, reforestación, revegetación, lo que le llamamos infraestructura verde. Variación en las prácticas agrícolas de riego, sistemas por goteo, por aspersión, ¿no? Mejoramiento de canales, revestimiento de canales, para que se evite el tema de inundación o saturación del suelo y me genere pues deslizamientos. Obras de protección, diques, retenedores de sólidos, disipadores de energía, etcétera, ¿no? Reguladores en este caso, de flujos, estructuras y escalones y rampas disipadoras, protección contra volcamiento de rocas, mallas tensadas, anclajes, pernos, etcétera. Protección contra volcamientos, muros de concreto ciclopio, barreras estáticas, túneles, ¿no? Chacahuaro, por ejemplo. El túnel Chacahuaro es un ejemplo de una medida de reducción contra deslizamientos y flujo de detritos. Prácticamente cubre toda la infraestructura y ya no pasa nada. Igual hay otro túnel en la carretera La Merced, creo, Satipo, no recuerdo. No me acuerdo cómo se llama esto, está por la presa de, como quien vaya para Satipo, no me acuerdo el nombre, Yanango se llama, el túnel de Yanango creo que es. Y así hay otras, ¿no? Por ejemplo, la regulación de erosión fluvial del sector La Pastora, en la Irsa Sur, en Madre de Dios, una gran obra también. Y así podemos ir viendo varias, ¿no? Estabilización de rocas inestables, protección mediante túneles. En Cusco, por ejemplo, el encauzamiento del río Vilcanota, ¿no? Ha ayudado a recuperar no solamente mejorar el tema reducir la erosión, sino también mejorar el tema ambiental. Ese encauzamiento ha permitido manejar mejor las laderas en este caso del cauce del río y ha permitido revegetar y ha cambiado el aspecto de esa zona, ¿no? Protección mediante túneles, ¿no? Contra caída de rocas, es lo que le hablaba hace un rato, túneles de Chacahuaro, de Yanango, gaviones de protección contra caída de rocas, diques secos con protección de mampostería de piedra, muros de protección, etc. Y así hay un montón de generar, ¿no? En tema no estructural, en el diagnóstico que podemos incorporar medidas permanentes, regulación del uso de suelo, zonificación, ¿no? Actualización de zonificación. El suelo se va densificando y vamos construyendo más pisos, pero no vemos la demanda de estacionamiento. Lo que le pasa a San Isidro. San Isidro, pues, se lleva el carro, ¿no? Porque no hay dónde estacionar. Se ha hecho el estacionamiento de Rivera Navarrete, debajo de la avenida, pero es para ese ámbito nada más, ¿no? Había una norma, una ordenanza, creo, no sé si seguirá vigente, que solamente podías estacionarte 2 horas en algunos estacionamientos autorizados. Pasaban las 2 horas, te ponían una multa o se llevaban tu carro. Venía la grúa y llevaba tu carro. Imagínense, en todo caso una multa, ¿no? Pero te cobran la multa como si hubieran remolcado tu carro al depósito, ¿no? Bueno, ya es otro negocio. Igual pasa en Miraflores, ¿no? Igual pasa en La Victoria, en ciertas zonas de La Victoria. Entonces, como no hay estacionamientos, no hay una planificación, aparte que el transporte no es sostenible, todos quieren usar un carro para poder llegar a su lugar de trabajo o trasladarse, porque los transportes pues, públicos son complicados, ¿no? Generan conflicto entre ellos en la carretera, ¿no? El chino, el famoso chino, se empieza a pelear con el otro compañero chino
no les importa si están llevando pasajeros. Son famosos en TikTok, ¿no? Porque se empiezan a hacer daño en plena carretera sin importar los pasajeros. Imagínense. Medidas de monitoreo, sistemas de monitoreo y alerta temprana que genere una actitud preventiva, estaciones meteorológicas, sismógrafos, entre otros, ¿no? Miren todo lo que tenemos que hacer. Seguir trabajando en el tema estructural, tenemos que mejorar la cultura de prevención fuertemente. Algunas otras medidas de operación ante pronósticos de lluvias, su transformación en escurrimiento superficial, para que el tránsito de las aguas por los cauces sea más sostenible, y otras acciones, ¿no?, que podemos ir trabajando en ese sentido. Bien, pero vamos a ir terminando porque la fase de formulación, aquí tiene la articulación que tiene porque ustedes van a tener un examen. Presentación pública, recepción de aportes, aprobación oficial, difusión, y por aquí vamos a ver el tema de los mecanismos de financiamiento, ¿no?, y asignación de recursos. Aquí hay que hacer toda en la parte de implementación, concertación de actores, articulación con otros instrumentos, mecanismos de financiamiento para la programación adecuada, ¿no? Comités especiales de coordinación, mesas técnicas que hagan el seguimiento, indicadores de seguimiento, ¿no? Y cómo iniciamos. Aquí hay que hacer toda una estrategia, ¿no? Porque si no hacemos tenemos el plan y no lo articulamos a un proceso de gestión financiera, definitivamente pues que ese plan va a quedar ahí como una historia, ¿no? Como un instrumento, quizás de un esfuerzo que ha hecho el equipo, pero ahí no termina. El plan termina cuando se ejecute la obra en el territorio. Entonces no solamente es aprobar el plan. Tenemos que hacer el proceso de implementación y seguir hasta que veamos reducir el riesgo en el territorio. Entonces, eso es un poco lo que hemos querido compartir hoy. No se olviden, la estimación del riesgo es el proceso diagnóstico, es el principal proceso. La evaluación de riesgo es uno de los instrumentos que nos permite de manera fehaciente sustentar la evaluación de riesgo de desastres y otras cosas importantes, ¿no?, que tenemos que ir trabajando. Muchas gracias por su atención. Ustedes creo van a tener un control en este caso de lectura, de